En esta sesión vamos a construir intervalos de confianza para parámetros de dos poblaciones. Específicamente, trataremos el caso de diferencia de medias, diferencia de proporciones y cociente de varianza. En el caso de diferencia de dos medias, tenemos un primer caso donde se trata del supuesto de varianzas conocidas. Las hipótesis en este caso son las siguientes. Tengo una primera muestra extraída de una población, entonces tengo variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, tales que la media de cada una de estas es mu y la varianza es sigma 1 al cuadrado. Voy a suponer también que provienen de una población que tiene distribución normal, o bien por lo menos la n es grande. Posteriormente tengo una segunda muestra que extraigo de una segunda población, y entonces tengo variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, tales que la media de cada una de estas es mu2 y la varianza es sigma 2 al cuadrado. Voy a suponer además que la población de la cual extraje esa segunda muestra tiene distribución normal, o por lo menos la n es grande. Bueno, ¿cuál es el planteamiento? Construyo una variable aleatoria, es de la forma x1 barra menos x2 barra menos la diferencia de los parámetros que voy a estimar entre la raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado entre n1 más sigma 2 al cuadrado entre n2. Bueno, esa variable aleatoria tiene distribución normal estándar, entonces la probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre dos percentiles de tipo z, el menos z de alfa medios y el z de alfa medios, es 1 menos alfa. Posteriormente realizo un procedimiento algebraico para despejar mu1 menos mu2 y obtengo el intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para la diferencia de medias. Nótese en este caso que sigue habiendo simetría. La estructura que tiene el intervalo de confianza sigue siendo de la forma estimador puntual más menos percentil, en este caso de tipo z, por error estándar, es decir, la desviación estándar del estimador puntual. En este caso, el estimador puntual es de la forma x1 barra menos x2 barra. Esa es la estimación puntual de mu1 menos mu2. Bueno, ¿qué pasa si se desconocen las varianzas? Pues hay dos subcasos. Puedo desconocer las varianzas y suponer que son iguales. Entonces, tengo una primera muestra extraída de una primera población que tiene distribución normal con media mu1 y varianza sigma 1 al cuadrado. Y también tengo una segunda muestra extraída de una segunda población que también tiene distribución normal con media mu2 y varianza sigma 2 al cuadrado. Además, voy a suponer que las poblaciones son independientes. En este caso, el planteamiento es muy similar. Si yo construyo la siguiente variable aleatoria, x1 barra menos x2 barra menos mu1 menos mu2 entre la desviación estándar ponderada por la raíz cuadrada de 1 entre n1 más 1 entre n2, esa variable aleatoria tiene distribución t de student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Y esa SP que aparece ahí se llama desviación estándar ponderada. Ahí está su expresión. Entonces, la probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre dos percentiles de tipo t, el menos t de alfa medios y el t de alfa medios, con b grados de libertad, va a ser igual a 1 menos alfa. Y entonces, la idea aquí es despejar nuevamente mu1 menos mu2 y obtengo el intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para la diferencia de medias. En el caso de que las varianzas sean desconocidas, pero supongan que son diferentes, las hipótesis son prácticamente las mismas, nada más que la construcción de la variable aleatoria es distinta, porque estoy suponiendo que las varianzas son diferentes. ¿Cómo queda la variable aleatoria? Pues queda de la forma x1 barra menos x2 barra menos mu1 menos mu2 entre la raíz cuadrada de s1 al cuadrado entre n1 más s2 al cuadrado entre n2. Eso va a tener distribución t de student con b grados de libertad, donde b está definido ahí, no es una expresión muy sencilla de recordar.
La probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre dos percentiles de tipo t, el menos t de alfa medios y el t de alfa medios, con los grados de libertad que ya recalqué, va a ser igual a 1 menos alfa. Entonces, otra vez hay que despejar mu1 menos mu2 y eso nos lleva al intervalo de confianza del 1 menos alfa 100% para la diferencia de medias. Nuevamente se sigue conservando una estructura simétrica. El intervalo de confianza, en este caso y en el anterior, sigue teniendo la forma de estimación puntual más menos percentil, que en este caso es de tipo t, por el error estándar o una estimación del error estándar. Si lo que queremos es estimar la diferencia de dos proporciones, el procedimiento iría de la siguiente manera. Las hipótesis son las siguientes. Tengo una primera muestra de variables aleatorias de tipo Bernoulli con parámetro P1 con n grande. Tengo una segunda muestra con variables aleatorias independientes de tipo Bernoulli con parámetro P2. También supongo que la n2 es grande, que hay independencia, y entonces pues el planteamiento es el siguiente. La variable aleatoria P1 gorrito menos P2 gorrito menos P1 menos P2 entre la raíz cuadrada de P1 gorro menos 1 menos P1 gorro entre N1 más P2 gorro por 1 menos P2 gorro entre N2. Ahí tiene un error la expresión. Esa variable aleatoria tiene distribución aproximadamente normal estándar. Entonces, la probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre dos percentiles de tipo Z, el menos Z de alfa medios y el Z de alfa medios, va a ser aproximadamente 1 menos alfa. Y entonces, nuevamente, la idea va a ser despejar la diferencia de los parámetros P, el P1 y el P2. Entonces, el intervalo de confianza es el que se muestra abajo. Nuevamente, la estructura que tiene el intervalo de confianza muestra simetría. Tiene la forma estimación puntual de la diferencia de parámetros más menos un percentil por el error estándar. Si ustedes hacen la cuenta, lo que está en la raíz es de hecho el error estándar de la variable aleatoria P1 menos P2 gorrito. Bueno, por último, si queremos construir un intervalo de confianza para contrastar varianzas, esto se hace estimando un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Las hipótesis son las siguientes. Tengo una primera muestra extraída de una primera población con distribución normal con media mu1 y varianza sigma 1 al cuadrado. Tengo una segunda muestra extraída de una segunda población cuyos elementos tienen distribución normal con media mu2 y varianza sigma 2 al cuadrado. Son poblaciones independientes. Entonces, la variable aleatoria S1 al cuadrado entre sigma 1 al cuadrado entre S2 al cuadrado entre sigma 2 al cuadrado va a tener distribución F con N1 menos 1 grados de libertad en el numerador y N2 menos 1 grados de libertad en el denominador. Entonces, la probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre dos percentiles, los que están marcados ahí, va a ser igual a 1 menos alfa. Y aquí la idea pues va a ser despejar el cociente sigma 1 al cuadrado entre sigma 2 al cuadrado y llegamos al intervalo que se muestra abajo. Bueno, en el siguiente video vamos a resolver tres problemas. Un primer problema que tiene que ver con la construcción de un intervalo de confianza para diferencia de medias. Uno que tiene que ver con una construcción de un intervalo de confianza para diferencia de proporciones. Y por último, uno que tiene que ver con la construcción de intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas.